Se escucha un sonido celestial. Nos unimos a los coros angelicales. Vamos, iglesia. La tierra. Vamos, iglesia. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Aleluya, Jesús. Qué bendición estar en tu presencia, Señor. Qué bendición poder cantar salmos a tu nombre, Señor. Qué bendición poderte decir que tú eres magnífico, maravilloso. Expresarlo a través de unas notas musicales, expresarlo con nuestras gargantas, expresarlo, Señor y Dios, con estos instrumentos, expresarlo junto con nuestros hermanos en la fe. Es una bendición, Señor y Dios, poder estar, Señor, en tu casa, para exaltarte, para decirte, Señor, que eres maravilloso, Señor, que eres grandioso. Oh, aleluya, den un aplauso al Rey de Gloria. Los niños pasen a la escuela infantil. Mientras los niños pasan, siga ahí de pie, siga ahí de pie. Extienda sus manos hacia acá. Dígale, Señor, hoy te suplico por el predicador. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú uses la boca del predicador para hablar a mi mente, a mi corazón, para que el mensaje, Señor, llegue directo, Señor, a mi vida, con un poder transformador, de tal manera que yo salga a poner por obra, Señor, tu palabra. Que mi fe sea aumentada, Señor. Que mi fe, Señor y Dios, sea aumentada, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que me uses a mí como predicador, Señor. Yo me coloco como vaso, sabiendo que tú eres el alfarero, Señor. Yo me coloco como instrumento, sabiendo que tú eres el que direcciona, el que recibe toda la gloria y la honra para siempre y siempre. Amén. Ya ven, denle un aplauso al Rey. Amén. Amén. Tomen asiento. Qué bueno es estar aquí en la casa de Papá Dios. ¿Quién cree que es bueno estar en la casa de Papá Dios? Amén. Muy bien. Dile al que tiene al lado cómo te viene en la casa de Dios. Amén. Qué bueno, mis queridos hermanos. Yo quiero ver las manos levantadas de las personas que vienen por primera vez a la iglesia. Muy bien, bienvenido. De un aplauso al Señor por la vida. Esperamos poderles bendecir de tal manera que los que llegan permanezcan. Involúcrense. Esto es una gran familia de bendición. Y de verdad que para nosotros es un gozo el poder tener cada día personas que no habíamos conocido y que hoy están conociendo al Señor. De verdad que es una verdadera bendición. Amén. Bueno, vamos a decirle al Señor que es maravilloso. Con nuestra atención, prestando atención al mensaje de hoy. ¿Sabes? Antes de entrar a la palabra como tal, estamos hablando este mes sobre la fe. Fe para toda una vida. Encontraba un artículo que decía que el oxígeno en el cuerpo humano tiene un rol fundamental, importante, porque genera energía para las células. El oxígeno es un gas incoloro, es un elemento químico que se puede encontrar en la tabla periódica. A ver, ¿cuántos se acuerdan de la tabla periódica?
A ver. ¿Qué lugar ocupa el oxígeno? A ver. Un premio para el que diga qué lugar ocupa. No se vale. Los que están investigando por el Google no se valen. Más del 20% de la atmósfera de la Tierra tiene oxígeno. El cuerpo humano necesita oxígeno. Está en un 65%. Se dice que nosotros no podemos dejar de respirar. Máximo una persona como todos nosotros puede dejar de respirar 4 minutos. Por allá unas personas, unos atletas que han hecho experimentos y han hecho cosas en su cuerpo, dice que el Guinness Record está en 22 minutos. Pero eso es obviamente bajo unas condiciones especiales, atléticas y bueno, unas condiciones favorables. Pero el cuerpo humano no podría vivir sin oxígeno. 4 minutos es lo máximo que podemos estar sin oxígeno, porque si no después el desenlace es fatal. Así que necesitamos el oxígeno, todos nosotros. A ver, respiren. Respire, diga así conmigo, diga así. Huele la presencia de Dios. Huele la presencia de Dios. ¿Quién huele a la presencia de Dios? Amén. Se siente la presencia de esta casa, ¿no les parece? Amén. Yo siento la presencia de Dios. Amén. Entonces podemos respirar y necesitamos respirar, y para eso obviamente necesitamos el oxígeno. Pero así como es importante el oxígeno para respirar, de una manera igual, nosotros necesitamos algo, y es un elemento que se llama la fe. Diga conmigo la fe. La fe. Fe. Diga conmigo fe. Fe. Necesitamos fe. Para poder subsistir como cristianos necesitamos la presencia de Dios, pero esa presencia de Dios viene manifiesta en su misericordia, y Él nos da la fe para toda una vida. Por eso desde que nacemos espiritualmente necesitamos fe, y por eso el título para hoy es Fe para toda una vida. Y aquí vemos precisamente desde que nacemos hasta que, bueno, el Señor permita que nosotros partamos. Fe para toda una vida. Toda una vida necesitamos de fe. Pero cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando cuando estamos hablando del nacimiento, no estamos hablando del nacimiento físico, vamos a hablar del nacimiento espiritual. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es que un cristiano debe activar su fe? Porque necesitamos la fe para toda la vida. Así como necesitamos el oxígeno, necesitamos la fe. Necesitamos fe desde el mismo nacimiento espiritual. Desde el mismo momento en que nacemos espiritualmente, necesitamos fe. Que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién? La salvación, mis queridos hermanos, es por la gracia de Dios. Y quiero decirles, no es gratis. El hecho de que Dios no nos cobre es porque no podríamos pagarle. No hay nada, no hay ningún tesoro, ni en esta tierra ni en el universo entero, que pueda comprar la salvación. El hecho de que no nos cueste no quiere decir que sea gratis. Al contrario, vale mucho, valió la sangre de nuestro Cristo en la cruz. Eso valió, o sea, es invaluable. Y la Biblia dice: por gracia sois salvos. La gracia es ese favor inmerecido. No merecíamos la fe, no merecíamos la salvación, perdón. Pero Dios nos la dio. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de la condenación eterna, y que ahora tengamos la garantía de que nuestro destino final es el cielo junto con nuestro Cristo. Amén. Amén. Pero la palabra es clara y dice que en este nacer de nuevo necesitamos depositar algo nosotros, y es que es por medio de la fe. Necesitamos creer que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso lo necesitamos creer por fe. Necesitamos creer que tenemos que arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Eso es de fe. Y por eso para el nacimiento espiritual necesitamos de fe. Para poder nacer, la gracia que nos cubrió demanda de la fe nuestra. Él nos salva por pura gracia, un favor inmerecido, pero Él demanda de nosotros que depositemos la fe.
Depositemos ¿qué? Fe. ¿En quién? En Cristo. Y tiene que ser solo en Cristo. Porque ya lo hemos hablado otras veces. Las personas, el ser humano tiene fe. Todos los seres humanos tienen fe. Hasta los ateos tienen fe. Miren cómo un ateo tiene fe. Un ateo tiene fe. ¿Por qué? Porque un ateo dice, yo no creo. ¿Y por qué no crees? Porque es que yo no creo. O sea, él está creyendo en sí mismo. Entonces, hasta un ateo que dice que no tiene fe, sí tiene fe. Lo más terrible es que la tiene en sí mismo. Imagínense. Pero tiene fe. Todos los seres humanos nacemos con esa chispa inicial que nos garantiza que en algún momento podamos depositar esa fe en Cristo el Señor. Todas las personas, como dijimos, tienen fe. Pero hay personas que tienen esa fe mal encauzada. Romanos 10:2 dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Está hablando Pablo de sus compatriotas judíos. Y dice, ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encauzado. Es decir, ellos tenían una fe por allá mal encauzada, mal dirigida. Porque la fe debe ser puesta única y exclusivamente en Jesucristo de Nazaret. Nadie más salva, mis hermanos. Porque escuchábamos en la religión tradicional que se necesita la intervención de María, que para llegar a Cristo, y la Biblia dice que el único que nos deja llegar a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. No es por la intervención de ningún ser humano. María, una gran mujer de Dios, que debemos honrar lo que ella hizo y es obedecer. Pero la Biblia es clara, cuando en la salvación el único que interviene es Dios mismo. Amén. ¿Y cómo? A través de hacer el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos motiva, nos lleva y nos hace sentir pecadores. Nos hace sentir que necesitamos de Jesús. Pero es solamente Cristo. Por eso hay personas que tienen fe, claro, pero la tienen mal encauzada. Creen que a través de los misterios o de los ministerios de María, en este caso, pueden llegar a Jesús, y eso no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay sino uno solo, y se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué necesitamos nosotros? Creer en Jesús, creer en lo que Jesús hizo. Y si nosotros creemos en la obra del Señor, entonces el Señor nos dice que por medio de la fe somos salvos. ¿Somos qué? Entonces, para nacer en el reino espiritual necesitamos ser salvos. Porque la Biblia nos dice que antes de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de ser cristianos, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios capítulo 2. Pero Dios nos salvó, nos dio de su gracia, fue y murió en la cruz Cristo y resucitó al tercer día. Y ahora se requiere que nosotros depositemos la fe, la confianza en ese hecho, que es real, que es histórico. Nadie puede debatir ese hecho, lo han intentado debatir. Pero allá en Tierra Santa, en Jerusalén, todavía hay una tumba que sigue vacía, porque quiero decirle algo. Cristo resucitó, amén. Cristo resucitó, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Solamente depositando la fe. O sea que cuando comenzamos este caminar en la vida cristiana, necesitamos depositar nuestra fe. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Porque si no, entonces no podríamos haber entrado a los caminos del Señor, porque necesitábamos esa la fe. Entonces, cuando nacemos espiritualmente, necesitamos la fe. Pero ¿qué más necesitamos? Porque estamos hablando, ¿cuándo más? En los tiempos de sequía prolongada. ¿Cuándo más necesita un cristiano activar la fe? En los tiempos de sequía prolongada. ¿Cuándo es que un cristiano debe activar su fe? Estamos hablando hoy. ¿Cuándo qué? En los tiempos de sequía prolongada. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice que Dios nos iba a quitar un gran problema. Y el gran problema era que estábamos en enemistad con Él. Y esa enemistad se quitó ¿cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. Pero ¿cuándo se activa para nosotros? Cuando nosotros depositamos la fe, como ya lo vimos.
O sea que ya no tenemos el problema de ser enemigos de Dios, porque la Biblia dice que todo aquel que está separado de Dios porque no ha aceptado a Cristo como única y exclusivamente a Cristo, entonces es un enemigo. Imagínense, tremendo enemigo, el Dios de los cielos. Pero una vez que depositamos nuestra fe, ya esa enemistad es quitada. Pero eso no nos dice, no nos quiere decir que no vamos a pasar por momentos de angustia, por momentos de sequía prolongada. Y dice la Biblia, para ello he tomado este ejemplo del profeta Elías. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el 17:5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía en el arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Versículo 8, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La historia bíblica nos muestra a Elías saliendo de un momento a otro. No se nos dice nada más antes de este capítulo de Reyes. Y se nos muestra que él era un hombre de Dios, usado por Dios. Y llega y nos dice que él predijo por mandato de Dios que iba a haber, ¿qué? Sequía. Durante muchos años, mucho tiempo, muchos meses. Y él le dice al rey de turno: oye, rey de turno, que se llamaba Acab, va a haber sequía. ¿Sí? Va a haber sequía. De una vez te la mando a decir: no va a llover. Y Dios hace algo. Porque esa sequía no solamente era o iba a influir a Acab, esa sequía no solamente iba a influir en el pueblo que dirigía Acab, sino que esa sequía también iba a perjudicar ¿a quién? De alguna otra manera, al mismo Acab, al mismo Elías. O sea, el mismo Elías iba a tener que pasar por un momento de ¿qué? De sequía. Y de una sequía prolongada. Eso no fue una sequía de hoy y ya la otra semana llovió. Eso fue por muchos meses, hasta años. Y esto nos dice algo. Si lo vemos bien y leemos todo el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que Elías pasó la sequía de una manera y Acab la pasó de otra. La misma sequía. Elías la pasó viendo al Dios de los detalles. ¿Sí se dan cuenta que manda cuervos? Elías también tenía y estaba pasando por un momento de sequía. Acab, mientras tanto, se la pasó en esos años buscando a Elías para matarlo, preocupado, lleno de angustia, y no ha llovido, y ahora se me vienen los ejércitos, y ahora ¿qué voy a hacer? Las cosechas se están acabando, ¿cómo voy a alimentar al pueblo? Elías pasó la sequía con la gracia del Señor y el favor de Dios. Acab pasó la sequía en angustia. Y esto nos dice algo. Vemos en Elías que Elías tuvo fe para creer en lo que Dios le decía. Y fue sustentado a la manera de Dios. Elías vio al Dios de los detalles en la sequía. ¿Sabes qué? La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes? Si alguien te dice, llega el evangelio y se te van a acabar los problemas, no vas a tener problemas de dinero, no vas a tener problemas de salud, todo te va a ir bien, te vas a poner en armonía hasta con las mascotas de tu casa, eso todo. Quiero decirte que mientras estemos en este cuerpo van a haber momentos de sequía prolongada. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dice, pero tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Cuando llegan esos momentos, tal vez de esa enfermedad que no pasa, que llevamos un día, llevamos una semana y tal vez años y aún
nuestro cuerpo está sintiendo el dolor de esa enfermedad que no pasa. O tal vez esa sequía en la parte financiera, donde cada día nos levantamos con la fe de que vamos a recibir el milagro y lo único que recibimos son las cuentas y las facturas. No sé si les ha pasado. Pero yo quiero decirte algo. Dios tiene preparado cuerpos para ti. Dios tiene preparado detalles para ti. Por eso cuando el pueblo clamó a Dios, y lo estamos leyendo esta semana, Él les envió el maná, la comida no conocida. Es la palabra maná, significa el pan no conocido. Y Dios va a sustentarte en los detalles. Dios te ha sustentado en los detalles. Yo quiero decirte, si tú lo miras bien, aunque has pasado por problemas, aunque has pasado por tribulación, y aún hay cosas que en tu vida no se solucionan, que llevas años o tal vez meses, y ves, es una sequía prolongada. Si tú te das cuenta, el Dios de los detalles ha estado en tu vida. Ha estado una provisión de comida en tu mesa. Ha estado una provisión de calzado en tus pies. Ha estado una provisión de alguien que por más de que hayas tenido conflicto con toda la familia, alguien te ha extendido la mano, te ha dado un abrazo y te ha dicho, te quiero, eres especial. Y si no te lo han dicho hace días, yo te digo de parte de Dios, que Dios te dice que te quiere y eres especial. Amén. Amén. Han habido momentos de sequía, pero yo quiero decirte, una cosa es pasar la sequía como Acab, y otra cosa es pasar la sequía como Elías. El que pasa la sequía como Acab se va a atormentar. El que pasa la sequía como Acab se levanta todos los días diciendo, no tengo. Mire, yo tanto que voy, yo tanto que oro, yo tanto que busco. Y su vida se le va a convertir en amargura. Y si no resulta saliéndose de las cosas de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Tal vez se vuelva un hermano limón. ¿Sí es el hermano limón? Un hermano amargado. Voy a la iglesia, pero no me hablen. Hermano, hermana, ¿qué le pasó? ¡No me digan! Aquí vengo a concentrarme con mi Señor. Y si alguien le habla de la familia, porque cuando llegan esos tiempos de sequía, los que más sufren son la familia. Porque cuando la persona no sabe pasar la sequía a la manera de Elías, los que más van a llevar son los hijos, la esposa o el esposo. Porque la persona llega amargada a casa. Mire, no solamente tengo esta deuda, sino que me llegó otra. Y entonces no me hablen. Y se va a poner de mal genio. Y los hijos le van a decir algo, no me hablen. Y los que van a llevar, ¿qué? Del bulto, decimos aquí en Colombia. Los que van a sufrir, ¿quién va a ser? Los que están alrededor. Pero cuando nosotros llevamos la sequía a la manera de Elías, con la fe de que saber que Dios me va a sustentar hoy, y Dios me va a sustentar mañana, y Dios me va a sustentar pasado mañana, y llegará el momento en que Dios de los cielos abra los cielos, las ventanas, y derrame sus ricas bendiciones sobreabundantemente sobre nuestra vida. Aleluya. Sabes, Dios va a armonizar todo a tu favor. Dios va a armonizar las cosas de una manera impresionante. Yo me acuerdo un testimonio de vida hace algunos años. Pasamos por un momento difícil financieramente, más difícil aún. Y me acuerdo que no tuvimos para pagar el servicio de la salud, porque pagábamos la salud como independientes. Y llegamos un mes y no pagamos. Y llegamos al otro mes y no pagamos. Y llegamos al tercer mes y ya no había. Ya 3 meses, 4, 5. Yo no me acuerdo cuántos meses duramos. Hasta que el Señor envió la provisión para poder pagar. Pero durante esos meses, que creo que casi fue un año, oiga, nunca nos dolió ni una muela. Hola, esos niños a veces, gracias al Señor, nos los ha tenido sanitos, pero pues de vez en cuando igual les dan gripas y nos ha tocado llevarlos al médico, se les ha subido la fiebre, bueno, lo que le pasa a todos. Pero durante ese año nunca se enfermaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos estaba sustentando. Ese es el Dios de las pequeñas cosas también. Es el Dios que tiene
tiene el poder para sustentar al mundo y tiene todo Colombia bajo su control, porque Colombia está bajo el control de Dios. Porque aquí mis amigos venezolanos, Venezuela está bajo el control de Dios a pesar de lo que se vea. Amén. Y ¿sabe una cosa? Él tiene todas las naciones humanas y aún así tiene cuenta de que hoy estás pensando, mañana se me vence el plazo. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de los detalles. Ese Dios que nos sorprende a uno con unas cosas impresionantes, que tú vas entrando, nos han pasado tanto, íbamos entrando, hicimos el presupuesto a un restaurante, el presupuesto, tin, 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 tin. Nadie vaya a pedir gaseosa extra. Íbamos entrando al restaurante, y de pronto en la entrada, un tremendo pescados, pero el presupuesto no alcanzaba para pescado. Y nosotros, ni forma, ya sabíamos que íbamos a pedir el presupuesto, apenas, no podíamos salirnos de ahí. Y yo me acuerdo, Dios es tan hermoso, tan precioso, que de verdad que llegó, no sé qué les ha pasado, que le da uno de esos antojos, y uno, ay, justo, le da uno antojo cuando no tiene. ¿No les ha pasado solo a mí? A ver, no, es que de pronto digo, yo soy para allá otro planeta. Y entonces, eso pasamos y miramos y nos sentamos y pedimos lo que nos alcanzamos. Estábamos comiendo. Alguien que me conocía el ministerio, dio pastor. Una persona le envía esto. ¡Pum! Tremendo pescado. Y yo, qué pena, qué vergüenza. Ya uno aprende, cuando uno dice qué pena, pero pone el plato, la mirada en el plato, que no hay mucha pena. Qué pena, pero venga para acá. Este es el Dios de los detalles. Tal vez tú dices, Dios todavía no me responde a esa gran petición, pero yo te digo que si tú miras tu vida, tú vas a ver a un Dios tan detallista que todavía tienes vida para glorificarlo y exaltarlo, y tienes una oportunidad para creerle que Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias a tu favor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Van a haber sequías. Espero que no lo estoy profetizando. Si no hay sequías, no las pida. No es que ahorita diga, ay, yo quiero una sequía, Dios, yo quiero. No, ¿cómo se le ocurre? Pero no falta, van a haber sequías y sequías prolongadas. Pídanle al Señor que le termine su sequía. Amén. Pero hermano, van a ver, porque la Biblia dice que el hecho de ser cristianos no nos exonera de pasar por momentos y por momentos prolongados de angustia. Número 3. ¿Cuándo es que un cristiano debe activar su fe? Ya lo vimos, un cristiano debe activar su fe para nacer espiritualmente. En las sequías prolongadas como Elías, pero también en las tormentas repentinas. ¿En las tormentas qué? Repentinas, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo, Señor, ¡sálvanos! Nos estamos hundiendo. Perdón, pero es que yo no creo que ellos hayan dicho, Señor, oiga, Señor, ¿nos salvas? Perdóneme, pero yo creo aquí en esta expresión, como lo dice la Reina Valera, en esta expresión como lo pone es, sálvanos, ¿verdad? Si uno se está ahogando, uno no puede decir, ay, ¿será que me pueden ayudar? Tírenme en un salvavidas. Él les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Eso se los dijo a ellos, ¿no? A ellos no, yo estoy diciendo nada. Ellos, que no tenían fe. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabes? La palabra del Señor nos dice, perdóneme,
Ponme el número 3, por favor. La palabra del Señor nos dice que ellos iban tranquilos. Iban tranquilos en ese momento y de un momento a otro se levanta una ¿qué? Una tormenta. Y así nos pasa. Vamos bien en la vida. Esta semana me compartía una hermana de la iglesia, me decía, ella estaba bien y uno de sus hijos estaba bien y de un momento un dolor de estómago y ¡pum! Apendicitis. Eso nos puede pasar a todos, ¿cierto? A cualquiera. Está uno bien y de un momento a otro ¡pum! Llegó el momento, la prueba. Y ahí es donde muchos se pueden desmoronar en cosas así. Está uno bien y ¡pum! La noticia. Está uno bien y algo pasó. Y llega esos momentos de pruebas, de tormentas repentinas. Nadie estamos exonerados de tormentas repentinas. De ir caminando y de pronto una mala noticia, una llamada. Alguien que pensamos que siempre iba a estar con nosotros y nos da la espalda. Un trabajo estable que de pronto llega el momento y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que reducir personal. Uy, eso es una tormenta, ¿cierto? Repentina. ¿Cuántos no han llegado a su trabajo, a su empleo? Están bien, van bien a laborar y de un momento a otro las ventas se han bajado. Nos toca prescindir de personas. ¿Y quién cree que va a ser? Así le estoy diciendo. Entonces, son esas noticias que tenemos. Esos momentos difíciles que vamos atravesando en la vida y de pronto llegó el momento de la prueba, de la dificultad. Pero la Biblia nos dice, en el Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. ¿Sabes? No es que no vengan las malas noticias, nos pueden venir a todos. En cualquier momento puede llegar una mala noticia. Pero la Biblia nos dice que no vamos a tener miedo, no vamos a tener temor de esa mala noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está anclado, firme en la roca que es Cristo el Señor, aunque venga esa mala noticia no lo va a derrumbar a uno. Uno tal vez llore, uno tal vez diga, Dios, ¿por qué? Pero uno no se va a quedar ahí. Uno se va a levantar porque sabe que tiene a su favor un Dios grande y todopoderoso, que cuando Él dice a la tormenta, cállate tormenta, y la tormenta se tiene que callar. Amén. Amén. Tal vez tú viniste hoy y dijiste, mi vida es una tormenta. Estoy atormentado. Mi vida no es una tormenta repentina, es una tormenta diaria. Yo quiero decirte que a favor tuyo, si crees en Jesús, está el Espíritu Santo, y cuando Él lo determine, se levantará y con su mano poderosa hará que esa tormenta se calme. Amén. Cuando dice que no tendrá temor de malas noticias, no es que no nos lleguen malas noticias. Eso de que a los cristianos nunca nos pasa nada, eso es muy fuera de la Escritura, porque a nosotros nos pasa igual que a todos los seres humanos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a Cristo y que nosotros tenemos la sabiduría para enfrentar esos problemas. Momento repentino. Perdónenme que me tome ejemplo, porque es que si hablo de alguien más sería chisme, ¿cierto? Entonces más bien hablo de mí. Pero para gloria y honra al Señor. El año pasado fuimos a visitar a unos hermanos, a una de las columnas de crecimiento. Estábamos enseñando la palabra. Los niños estaban de vacaciones. Y nos fuimos ahí con La Paz. Llegamos a la casa. Imagínense, tormenta repentina. Fuimos a abrir y se fue la llave. Estaba oscuro. Y mi esposa comienza, amor, no, la llave queda bailando. Yo, ¿cómo así que la llave queda bailando? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿La llave bailadora o qué? Y cuando todo estaba apagado, y tan raro porque siempre las luces se prendían por el movimiento, pero ese día, cuando alumbró con el celular, no había chapa. Llegamos tranquilos y de un momento a otro, ¡plum!, se nos habían entrado. Se llevaron el televisor. Ay, Dios santo. Menos mal, ese día la programación estaba mala. Se llevaron el computador. No había
Menos mal. No habíamos pagado el internet, así que pagué. Una noticia como esa nos puede pasar a todos, a cualquiera. No es que no hubiéramos orado, sí habíamos orado. Dios sabe que no estábamos en pecado o algo así. Falta que alguien esté imaginando, uy, el pastor, venga a ver, ¿yo cómo lo vi? No, con la pastora, no. Nos puede pasar una noticia repentina. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no tenemos temor de las malas noticias? Porque nuestro corazón está firme en Dios. Oramos, ¿sabe? En nuestra oración, Señor, que todo lo que esté en ese computador, porque todo eran prédicas, eran Biblias, en todas las cosas de la palabra de Dios, Señor, que cuando abran el computador se conviertan a ti. Y que si se convierten no lo devuelvan. Yo creo que se convirtieron, pero lo sembraron para otro. Pero uno decide, y uno puede decir, ay, esta vida así de, y uno desde que está allá en la iglesia, porque eso es de que va en la iglesia como si fuera una mala suerte. Ay, la mala suerte, mire, ya le entró, mire. No, mi hermano, no estamos exentos de malas noticias, pero yo quiero decirte algo, que no tendrás temor de malas noticias. ¿Sabes por qué no tendrás temor? Porque estás anclado en Cristo, porque tienes la fe puesta en Cristo, y aunque vengan esas malas noticias, tú sabes que sales en victoria, 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 aleluya. No tendrá, pero quiero decirte algo. ¿Dónde más tenemos que activar la fe o cuándo más? En las victorias. Ay, en las victorias también necesito activar la fe, sí. En las victorias necesitamos activar. Cuando Dios te responde a eso que tanto has clamado. Porque cuando estamos en la sequía prolongada, ¿cierto? Estamos, Dios, por favor, por favor, por favor. Martes, Dios, por favor, por favor, por favor. Miércoles, Dios, bueno, así puedo continuar. 360 veces. ¿Dios está ahí? Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Hay personas que Dios les responde y se pierden de la fe verdadera. La Biblia dice que debemos tener, y nos va a enseñar hoy, que debemos tener fe y activar la fe en las victorias. Mire, quiero traer para esto un ejemplo, y está en Isaías 38:1 de un rey que se llamó Ezequías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ezequías va a morir y Dios le manda avisar a Ezequías cuándo va a morir. Y le dice, Ezequías le manda a decir, el cielo es muy bonito. Imagínense, uy, qué chévere. Y lo bueno es que lo vas a conocer mañana. Así de sencillo. Pero Ezequías dice, no, estoy muy joven para morir. Claro, Ezequías estaba comenzando a vivir. Tendría eso de 40 y algo de años, y no, en los 40 y algo no está comenzando a vivir. De verdad, no me así. Y entonces él va y le dice, Dios, por favor, no me lleves aún. No me quiero morir. Todavía tengo tanto que hacer, Señor. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Hasta ese momento Ezequías era un tremendo rey. Obedecía a Dios, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios. Un hombre impresionante. Y entonces dice la Biblia en Isaías 38:5, ve y di a Ezequías, le dice Dios al profeta Isaías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más de vida. Imagínense, le dijo que le iba, o sea, lo que él estaba pidiendo, y Dios le dice, listo, te doy ya la victoria. 15 años más. Amén. Entonces, Ezequías hace algo, y Ezequías muestra su corazón. En Isaías 39:4 dice, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? O sea, Ezequías es sanado de lo que tenía. Y después de eso, vienen unos visitantes de Babilonia.
Y él comienza a mostrarle que su reino y lo lleva por su casa. Pero mire cómo lo lleva y cómo presenta las cosas. Y cuando Isaías lo confronta, esto es lo que dice Isaías, porque él va y le dice, oiga, mire, visitantes, hemos venido los visitantes de Babilonia, perdón, le dicen, oiga, supimos que estaba enfermo, pero que fue sanado, que usted se va a morir y que lo vemos rozagante, nos llegaron las noticias. Dice, sí, claro, ya no, ya estoy bien. Nunca le da la gloria a Dios. Y comienza a decirle, mire, ahora puedo disfrutar de mi palacio, de mis ejércitos, de mi casa. En ningún momento le da la gloria a Dios porque lo había sanado. Y cuando Isaías va y le dice, oye, ¿qué pasó? Por eso que la gente que te vino a visitar, y dice la palabra del Señor, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa y ninguna cosa que hay en mis tesoros, que yo no les haya ¿qué? Dios bendice a Ezequías. Y a Ezequías se le olvida quién lo bendijo. A Ezequías se le olvidó que fue la mano de Dios, y si no fuera por Dios él no tendría ni tesoros, ni casa, ni salud, ni vida. Pero a él se le olvidó. El hombre de fe, porque así era Ezequías, se le olvidó por un momento. No, el resto de su vida. Se le olvidó que debía tener fe también para recibir las bendiciones. Es un pasaje muy similar en cuanto al hecho que encontramos en Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. Allí encontramos la historia de 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y cómo Dios sana a los 10 leprosos. Pero dice que solo 9 se devolvieron, solo uno se devolvió. Es que los otros 9 se volvieron, fue al revés. Ya se fueron para el otro lado. 9 se fueron para el otro lado donde estaba el Señor. Solo uno se volvió a darle las gracias y a glorificar a Dios. Los demás se les olvidó. Fueron sanos. Hay muchas personas que están clamando por algo. ¿Cuántas personas no claman por una casa y cuando Dios les da la casa, después ya no vuelven a la casa de Dios porque tienen que arreglar la casa, porque tienen que pañetar la casa, y el día que tienen que arreglar, pañetar la casa, es el día del Señor? ¿Por qué? Porque Dios los bendijo. ¿Cuántas veces estuvieron clamando? Pero a ellos se les olvidó quién les había dado. Dios les bendice. Por eso Dios es el Dios de las bendiciones. Amén. Y una vez que les bendicen, se olvidan de quién es Dios. Y se les olvida como aquellos 9 leprosos y como aquel rey. Y sabes una cosa, necesitamos algo. Y es lo que dice Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando recibas tu bendición, no se te olvide quién la dio. ¿Sabes por qué muchas personas no diezman? Porque se les olvida quién fue el que les dio ese trabajo. El que les dio el trabajo fue Dios. Si no fuera Dios, no tendría desempleo. Entonces cuando llega el momento dice, ay Dios, no me alcanzó. Tú me entiendes. Y Dios los entiende. El hecho de que los entienda no quiere decir que esté de acuerdo. ¿Sí es claro? Muchas personas cuando claman, Señor, dame ese idóneo, esa idónea, Señor, dame ese idóneo, y llega el idóneo y la idónea, y se les olvidó orar, leer la Biblia, congregarse. Les llegó la idónea, y ya no hay tiempo sino para el idóneo y para la idónea. ¿Cuántas personas no, como Ezequías, no claman por salud? Dios, si tú me sanas. Y Dios lo sana. Y después de que lo sana, ay Dios, ¿verdad que yo te prometí? Dios, si me das más tiempo, voy a leer más la Biblia. Y Dios les da más tiempo. Y después, conectado al Face, 4 horas. Lectura de la Biblia, 0 pollitos. Si le pides algo a Dios, tienes que decirle a Dios, ayúdame a tener la fe para estar pegado a ti cuando me des ese algo. Amén. Le clamamos a diario con la pastora, porque sabemos que Dios va a seguir bendiciendo la iglesia. Amén. Pero le estamos pidiendo que jamás se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que no se nos olvide. Si estamos aquí es por la mera gracia de Dios, por su voluntad. Amén.
Nunca se te olvide que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha entregado. Y se necesita fe para saber recibir las bendiciones. Fe para recibir las bendiciones. Para mantenerse en esas bendiciones. Si le estás pidiendo un auto al Señor, dile al Señor, yo quiero ese auto. Seguro que Dios te lo va a entregar. Amén. Amén. Lo más probable. Pero que cuando llegue ese auto, te acuerdes quién te lo dio. Y te acuerdes que debes echarle la gasolina primero que todo para estar en el culto dándole gracias todos los domingos. Amén. 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 Que si te dio una casa, la puedes dejar bajo llave y Dios te la va a resguardar. Mientras tú vienes a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que si te da la salud, porque yo creo que Dios sigue sanando. Amén. Yo he visto que Dios sigue aún levantando muertos. Yo lo he visto. ¿Sabes qué? Cuando te dé la salud, acuérdate quién te la dio. Y dile, Señor, yo quiero tener la fe para seguir pegado a ti. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque muchas personas reciben la bendición y después, si te vi, no me acuerdo. Señor, mira mis espaldas. Muchas personas hay así. Yo conozco muchas personas que han sido sanadas de cosas terribles, tremendas, de cánceres, de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros no, porque Dios es soberano. Pero he visto personas sanadas. Y muchas de esas o algunas de ellas no están en las cosas de Dios, porque se les olvidó tener fe para el momento de la victoria. Amén. Cuando Dios te traiga esa provisión económica grande, uy, bueno, los que la creyeron, la creyeron. Cuando Dios te traiga esa provisión económica grande, ay, sí, ¿no? No se les olvide que fue Dios. Si le estabas clamando por un empleo, tan pronto te den el dinero, acuérdate primero de Dios. Porque sin Dios no tienes ni casa, ni familia, ni vida, ni nada. Pero con Dios tienes eso y mucho más. Amén. Amén. Tenemos que tener fe para el momento de la victoria. Amén. La gran respuesta a la pregunta que nos hemos hecho durante toda esta mañana: ¿cuándo debe activar un cristiano la fe? ¿Cuando nace? ¿En las sequías prolongadas? ¿En las tormentas repentinas? ¿En la victoria? En unas palabras, debemos tener fe siempre. Tenerla activa. ¿Pero cómo se activa la fe? A través de la palabra de Dios. De estar anclados en la palabra de Dios. Dios trae respuestas. ¿Quién lo cree? Amén. Yo creo que hoy Dios va a traer unas respuestas impresionantes. Amén. Amén. Mantén la fe. Mantente pegado a Jesús. Yo creo que Jesús hoy te sana si estás con un malestar en tu cuerpo. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Porque si tú no lo crees, yo no. Del mismo Señor Jesús dice que no hizo muchos milagros por allá en la tierra. ¿Por qué? Por la poca fe de ellos. O sea, yo no puedo creer por ti. Yo te digo, Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Uy, gracias. Pero el que debe creer eres tú. Amén. Amén. Tienes que activar la fe. Ponte de pie. La Biblia dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, chiquitito. Ahora, para tener fe, pues como ya lo hemos dicho, necesitamos fe en el nacimiento espiritual. Para comenzar a tener una vida de fe necesitamos nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesitamos decirle al Señor: cierra tus ojos y dile si aún no has hecho esta oración. Veo algunas personas que nos visitan por primera vez. Si tú hoy estás y nunca has hecho esta oración, o tú me estás escuchando por el internet, en cualquier país donde te quieras que te encuentres, y nunca has hecho esta oración, yo te voy a pedir que nos acompañes y le digas hoy, vamos, ayudémosle, digámosle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día y estás vivo. Señor Jesús, te suplico, escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser el cristiano
quieres que yo sea. Renuncio a todo pecado. En el nombre de Jesús. Padre, aquí hay personas que tienen padecimiento en su cuerpo. Si tú estás afectado en tu cuerpo, yo te voy a pedir que levantes tu mano derecha. Quien sea que estés aquí o en el internet, levanta tu mano derecha. Señor, Padre, mira estas manos levantadas. Son personas que tienen dolencias en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, te suplico, no porque tengas que hacerlo, no te lo pido porque sea una obligación o te esté mandando, yo no soy nadie para mandarte a ti. Te lo pido es sabiendo de tu misericordia y de tu gran amor. Señor, trae, Señor y Dios, en esa mano tal autoridad para que en el momento en que ellos la coloquen en su cuerpo reciban la sanidad, y que ellos reciban sanidad por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia. Y ahora vas a colocar esa mano en la parte afectada de tu cuerpo. Te vas a decir: Señor, hoy me declaro sano. Sé que tú me puedes sanar, tienes el poder para sanarme. Yo creo que tú me has sanado hoy. Tengo la fe para creer que tú ya has obrado un milagro en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. También sé que es de acuerdo a tu voluntad. Sé que no es porque yo te ordene, no soy nadie para ordenarte algo. Es de acuerdo a tu voluntad y acogido a tu misericordia, que yo coloco esta mano en esta parte afectada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús.